Hoy empezamos el tiempo de Esta es la nuestra Teruel hablándoles de un proyecto realmente interesante. A camino entre Tarragona, Castellón y Teruel está el Maestrazgo, los puertos de Beceite, ya saben, y es una zona que además de una región geográfica pues realmente preciosa, que confluyen muchas cosas alrededor de estas tres provincias y en este mismo ámbito. Se está proyectando ahí un macroproyecto denominado así, Maestrazgo el Sports, que acaba de ponerse en marcha y hemos visto publicado en la prensa valenciana estos días para poder hacer de el Maestrazgo y el Sports un gran destino internacional turístico, equivalente al de Yellowstone, nos dicen, en Estados Unidos, con la intención de fusionar la naturaleza y el patrimonio. A la cabeza de este proyecto está el biólogo valenciano Ignacio Jiménez. Ignacio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que se pretende con este proyecto y qué es? Lo que se busca fundamentalmente es valorizar una región que tiene un potencial increíble, combinando, como bien decías, dos cosas que a menudo están separadas en nuestra sociedad, que es todo el tema de la naturaleza y el tema de la cultura y del desarrollo. Y que en el mundo actual, pues cada vez tiene menos sentido separarlo. Evidentemente. Porque además esa naturaleza y ese desarrollo conllevan un estilo de vida que es evidente en esta región, ¿no? Sí, la región es una mezcla de factores muy interesante. Por un lado está todo este relato que todo el mundo habla de la España vacía y de que falta gente, y es un relato muy melancólico y llámalo poco positivo, basado en cuestiones que son objetivas, que es cierto que se está despoblando la región, y lo que veíamos desde fuera es que detrás de eso se estaban perdiendo oportunidades de valorizar el hecho de que la naturaleza está volviendo, es un efecto inevitable del abandono del territorio, y combinar eso con la belleza de los pueblos, que también es un dato objetivo, para crear un producto potente. Estos días que evidentemente estamos todos afectados por el tema de la salud, el volver atrás, ver sitios sostenibles, parajes bellos y evidentemente en contacto con la naturaleza en una total armonía, esto igual se pone otra vez de moda. Mira, me alegra mucho que hagas esa pregunta porque en los últimos años a nivel mundial están saliendo un montón de estudios que están conectando el tema de salud y naturaleza. Estudios que muestran que una población que mayoritariamente es urbana, la mayor parte de la gente vive en las ciudades, el hecho de no estar en contacto cercano a bosques o ambientes naturales está generando problemas de salud. Y como, por ejemplo, en Japón, en Corea, en Finlandia, ya están creando incentivos para que la gente pase tiempo más cerca de bosques y de naturaleza por un tema simplemente de salud. Claramente una región como esta tiene un potencial terapéutico, más allá del clásico turismo, enorme, y que va a ir a más. Evidentemente, ojalá. Regiones como las nuestras, evidentemente, se beneficiarían de ello. Oye, ¿en qué momento está este proyecto? ¿Es un proyecto que ya tiene el apoyo y de quién? ¿O buscas el apoyo y de quién? ¿Cómo está el proyecto ahora? ¿En qué fase? Mira, es un proyecto que manejamos desde una fundación. La fundación es Fundación Global Nature, que tiene varios proyectos a lo largo de España, que empezó en Palencia, en una zona de restaurar una laguna, y que recibe, porque yo vengo fundamentalmente de trabajar en el exterior. Yo soy valenciano, pero he pasado 24 años trabajando en América Latina, en África, y ahí es de donde viene esta perspectiva de mirar las cosas de fuera. Entonces, Fundación Global Nature recibe fondos de organizaciones exteriores que buscan grandes paisajes naturales. Entonces, en este momento lo que estamos es posicionando la región. Posicionando la región de una manera que nosotros como fundación podemos hacer cosas que los gobiernos no pueden, porque los gobiernos no pueden salir de sus fronteras administrativas. Entonces, ni Aragón, ni Cataluña, ni Valencia, como comunidades autónomas, saben cómo contar una región que trasciende sus fronteras. No puede hacerse una región transfronteriza en este caso, ¿no? De comunidades autónomas, quieres decir, ¿no?
ojalá algún día los gobiernos puedan hacerlo, pero sabemos que los gobiernos son lentos, sabemos que los gobiernos juegan dentro de sus cajitas políticas y administrativas, y nuestra intención es que algún día, imagínate que los 3 gobiernos se pongan de acuerdo para fortalecer esta región. Nuestro papel es ir por delante, es empujarlos a eso. Porque a ellos solo no se les va a ocurrir, claramente. En la definición, ahora mismo entiendo que estáis redactando, recopilando información. ¿En qué fase estáis? Eso, fundamentalmente en comunicar a la región, en crear el relato, que se dice. En que la gente vea que lo que estaba latente, porque existe una unidad cultural y ecológica, o sea, cuando vas al territorio la gente reconoce que existe esta región, la gente de Morella se sienten parte de Cantavieja, pues por supuesto. Los de Matarraña se sienten completamente conectados con Terra Alta, la Tinesa de Benifazá con Sports de Tortosa, pero eso no estaba plasmado en nada. Cada uno vendía lo que nos llamamos micromarcas. Cada uno está con su comarca o con su municipio. Entonces, fundamentalmente ahora es crear esa región, crear un relato que no tiene un valor legal, porque no hay unos límites legales. Y a partir de eso, fundamentalmente, lo que estamos es hablando con muchísima gente del territorio, alcaldes, ganaderos, y con los gobiernos regionales, para buscar que los recursos que todos ellos tienen vayan en esa dirección. No los pedimos para nosotros, los pedimos para la región. Y que vayan todos en la misma dirección, entiendo, ¿no? Eso es. Mira, yo vengo de trabajar fundamentalmente en Argentina 13 años. Yo sé que la gente aquí se queja de que no hay dinero y de que no hay recursos. Pero claro, yo viniendo de allá, literalmente alucino de la cantidad de recursos que hay. El problema es que están fraccionados. Cada uno va a la suya. Entonces, esta es una manera de que esos recursos que hay desde comarcas, provincias, diputaciones, comunidades autónomas, Unión Europea, se canalicen en una misma dirección en vez de ir cada uno fraccionado. Es un truco, digamos. ¿Qué se podría conseguir bajo esta misma denominación, esta misma marca, ¿no? Marca del maestrazgo del Sports? Lo que buscamos fundamentalmente es cambiar un estado de ánimo melancólico a uno positivo, y favorecer la transferencia de recursos económicos de áreas urbanas a áreas rurales. Esto va desde algo tan básico como turistas, o sea, visitantes que van ahí, que dejan dinero, que no van solo por unas pocas horas y vuelven rápidamente a la ciudad sin dejar capital ahí, hasta hacer que el área, al hacerse atractiva, atraiga inversiones de fuera. Esto va desde inversiones de infraestructura de los gobiernos, hasta otras fundaciones o empresas que invierten en, proyectos de medio ambiente o proyectos culturales. Al hacer que un lugar sea conocido, se ponga de moda, es más fácil atraer recursos. ¿Esto tiene que ver con la delimitación o con la realización de una figura de protección? Porque estos territorios están bajo algunas denominaciones y algunas protecciones europeas e internacionales. ¿Esto requerirá de alguna figura de protección a nivel global, por decirlo de alguna manera? Nuestra idea no es que la región se convierta en un gran parque, no tiene por qué ser, la marca del territorio no tiene por qué ser un área protegida en sí misma. Lo que sí que es cierto es que si uno, y esto cualquiera que trabaje en temas de turismo de naturaleza lo sabe, si uno quiere crear un gran destino de naturaleza, no hay destino de naturaleza en el mundo que no se vertebre alrededor de áreas protegidas. O sea, lo que normalmente llamamos parques. O sea, si tú quieres ver Yellowstone o Serengeti o en Tanzania o Kruger en Sudáfrica, Iberá en Argentina, todos ellos se vertebran alrededor de un área protegida. La región en ese sentido tiene un par de parques naturales, uno en Tarragona, otro en Castellón, y Teruel tiene esta paradoja, que es una de las 2 provincias de España que no tiene ningún parque natural. ¿Y qué más naturaleza tiene, por cierto? Claro, es una paradoja tan grande que es como si tú tuvieras una provincia con los mejores pastos de España y no tuviera ganadería. Es algo tan absurdo como eso. Entonces, sí, claramente la región, tanto fundamentalmente el área del Guadalope, como que es Pitarque, Julve, Montoro, Villarluengo, como el área del Matarraña, tiene una vocación muy clara para crear un espacio protegido que sirva
para ordenar el territorio, porque hay mucha gente usando el territorio, y que sirvan como marca para atraer visitantes. Pero eso es una decisión que tienen que tomarlo los ciudadanos. Ignacio, te pregunto por una situación que está ahora muy en boga. Ahora mismo hay un boom sobre las energías renovables. Evidentemente esta es una zona muy codiciada para los parques eólicos. ¿Esto chocaría con la protección de estos sitios para ser visitados o no tiene por qué? Y yo estoy en la zona y todo el mundo me pregunta, me miran y me dicen, oye, ¿molinos sí o molinos no? Esa es la pregunta. Yo creo que la pregunta es errónea. Que creo que ese tipo de pregunta lo que lleva es a un conflicto muy grande en el territorio y que la gente se pelee entre sí. Y ya está empezando a pasar. Creo que la pregunta es, ¿molinos cuántos? ¿Dónde? ¿Cómo y cuándo? Y esa es la discusión. Porque se vienen proyectos muy grandes dentro de lo que empieza a aparecer una especie de burbuja, en este caso, porque se sabe que hay interés en las renovables y están entrando con mucha fuerza, y creo que es el momento de que en el territorio la gente discuta eso de manera ordenada y civilizada. ¿Cuántos queremos? ¿Dónde? Porque hay diferentes lugares con diferentes potencialidades, de qué modo y cuándo, y me parece que eso no se está dando mucho. Es más el modelo antiguo de algo impuesto desde fuera, y la gente no está sabiendo discutirlo de manera muy ordenada. Y tenemos que poder discutirlo civilizadamente. No es lo mismo pero no es una pregunta de sí o no, porque todos sabemos que queremos renovables. Evidentemente. Sí. No es lo mismo poner un molino para cada pueblo, por decirlo de alguna manera, que se autoabastezca del molino, que poner molinos para abastecer, yo qué sé, Castellón de electricidad. No es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo poner 200 molinos que 50, y no es lo mismo poner los molinos nuevos que son gigantescos, y no es lo mismo ponerlo en áreas con alto valor escénico como las montañas de Julbe y todas estas que hemos dicho, que en áreas más abiertas que tienen un uso más ganadero. Y luego además no es lo mismo poner un municipio que quieren que en un municipio que no quieren, y hay que preguntarle a la gente. Bueno, pues iremos, me imagino que el proyecto, eso, nos decías, lo estás presentando a alcaldes, a gobiernos autonómicos, va dando sus pasos y va creciendo, ¿no? Sí, esto está empezando. Nosotros sabemos que una iniciativa de este tipo, o sea, porque en el fondo es cambiar un poco la identidad y la matriz productiva de una región, toma 10 años, y esto no es un proyecto en el sentido clásico de que esto es un contrato, ¿no? Esto es una iniciativa, y es cuestión de unir fuerzas y ver quién se va sumando. Bueno, pues hemos hablado con quien dirige este proyecto de Maestrazgo el Sports, que nos parece muy, muy interesante y que evidentemente esperamos que llegue a su fin. No sé si en 10 años, en 8, ojalá fuera en 5, evidentemente, pero que vaya calando la idea en los territorios y en nuestra provincia nos parecía realmente interesante para poder hablar con el biólogo valenciano Ignacio Jiménez, que lidera este proyecto. Ignacio, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a ti y espero que volvamos a hablar en el futuro con buenas noticias. Por supuesto, por supuesto.